Un saludo a Rubén, que está... Ya regresa mañana, ya regresa mañana. Y a Golo, que siempre que vengo está por ahí con nosotros, y a todos los que están hoy. Así que, y a la audiencia que los escucha a ustedes todos los días. Gracias por la oportunidad de compartir con la audiencia. Señor ex senador, muchos temas para conversar y para analizar. Yo voy a empezar con lo siguiente. ¿Se le está saliendo de las manos Rincón al gobernador Pedro Pierluisi en estos momentos? Bueno, mira, Ricardo, yo te diría que en Puerto Rico lamentablemente a veces ocurren unas cosas que son inimaginables. A la gente que me escucha, yo le preguntaría, ¿quién en Puerto Rico no está a favor de que se defienda el medio ambiente? La flora, la fauna de nuestra isla. Yo diría que si no todos, prácticamente todos los puertorriqueños y puertorriqueñas tienen el amor por los recursos naturales y por nuestras costas, nuestras especies y todo, ¿verdad? Así que la defensa de eso es un valor y un postulado positivo, que no está reñido bajo ninguna circunstancia con lo que es el derecho al disfrute de la propiedad privada y la paz. Entonces, cuando chocan esos dos, digamos, valores, esos dos objetivos, uno tiene que preguntarse, ¿y cuál vale más? ¿Cuál tiene más peso? Pues ninguno tiene más peso que el otro. Yo creo que los dos están motivados por algo positivo. Sin embargo, cuando observas el comportamiento de los que reclaman uno y el otro, entonces te permite a ti hacer un juicio. Y las imágenes que la gente ha observado a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y de los reportes noticiosos, es que los que alegan que están protegiendo el ambiente están precisamente acampando, afectando el hábitat de los tinglares, por ejemplo. Están con luces, altavoces, rompiendo propiedad privada, rompiendo propiedad pública, amenazando de muerte a residentes que están allí en el edificio de Rincón. ¿Pero no lo hacen como un mecanismo también de protección doble? Lo que ocurre es que es un mecanismo que está en contra de la ley. O sea, amenazar con quitarle la vida a alguien es un delito. Utilizar un dron, los aparatos estos para sobrevolar y meterse en los balcones de la propiedad. He escuchado testimonios a través de los medios de personas que han tenido que llevar a sus niños a recibir tratamiento porque están emocionalmente afectados por las amenazas, por los gritos, por lo que han visto allí, cómo destruyen propiedad privada. Y es evidente que allí hay gente de esos que están protestando, hay algunos que no les preocupa el ambiente, lo que tienen es una agenda pura y exclusivamente política. Posiblemente algunos de los que están allí protestando tienen genuinamente el deseo de proteger el ambiente, pero hay una gran mayoría agrediendo policías, insultando policías, amenazando, instigando. Así que ese es el problema. Entonces, cuando tú me haces la pregunta, ¿se le está yendo de las manos al gobierno, digamos, al gobernador? El gobernador hizo un llamado a la calma y el gobernador hizo un llamado al respeto de ambos lados, al respeto a la protesta y al respeto al disfrute de la propiedad privada, al respeto a la paz de los dos sectores. Así que yo creo que el gobernador ha tratado de hacer el esfuerzo mayor y posible para que no se salga de proporción lo que ha ocurrido allí, y creo que un grupo de los que están manifestándose allí no tiene genuinamente el deseo de proteger el ambiente. Sencillamente viven para protestar, viven para crear caos y quieren crear imágenes negativas. Dos cosas. El secretario de Recursos Naturales debió o debe reunirse con los manifestantes para discutir el asunto de la zona marítimo-terrestre. Bueno, pero lo que ocurre es que, por ejemplo, los foros que atienden el asunto de los permisos, todo el mundo los conoce. Entonces, Ricardo, mira, por ejemplo, ¿tú te reunirías con gente que ha dicho que quiere matar residentes que no han hecho nada? Que han roto y han destruido verjas y han invadido áreas donde que ellos dicen que quieren proteger porque el tinglar anida allí. Pues eso le corresponde contestarlo al secretario de Recursos Naturales, y creo también, Ricardo, que sí. ¿Debe llegar hasta allí? ¿Debe personarse allí? No, porque eso sería encender una chispa adicional a la que ya está allí. Y además, mira, Ricardo, si hubo algo incorrecto o digamos no conforme a lo que es el reglamento o las leyes que regulan el asunto de los permisos, pues entonces
tiene que rectificarse y además de rectificarse, tiene que fijarse responsabilidades. Pero, por ejemplo, Ricardo, allí yo vi en las redes una foto donde hay una piscina privada exactamente a la misma distancia que la del condominio este. ¿Y por qué no están protestando con eso? En Ocean Park, vi en las redes que hay gente protestando o haciendo señalamientos de que hay unas propiedades que están prácticamente metidas en el agua y no hay protesta. O sea, si hay un deseo de proteger la zona marítimo terrestre, el hábitat, digamos, de los tinglares, entre otras especies, ¿por qué específicamente en unos sitios sí y en otros sitios no? Pues porque hay una agenda política y es posible que haya alguien pagando a estos digamos, líderes de los manifestantes para que, por ejemplo, si hay un empresario o hay un grupo que se dedica a gestionar los permisos o a hacer estudios y no lo contrataron, pues entonces como venganza le pagan a alguien para que forme un lío como el que está formando allí. Rivera Chats, ¿en Puerto Rico hay corrupción en el otorgamiento de permisos? Probablemente sí. Probablemente sí. Seguro, yo no te lo puedo decir. No tan solo para Rincón o para cualquier otro en Puerto Probablemente Rico. Sí. Como hay corrupción en los medios de comunicación, como hay corrupción en todas las instituciones, como hemos visto que gente ha pedido ayuda al PUA que no le tocaba, como hay gente que se roba la luz, que se roba el agua, como hay gente que va de contribuciones, como hay gente que no respeta la ley. Eso es algo que alguna gente quiere identificar solamente como parte del gobierno, como parte de la política, pero es algo que hemos visto que está lamentablemente en todos lados. Y entonces cuando tú ves lo que está ocurriendo en Rincón, que a metros de donde ellos están protestando hay una piscina privada tan cercana o más cercana que la que ellos están reclamando no se construya y no dicen nada, pues entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Favorece usted entonces que se construya la piscina como parte de los titulares? No, Ricardo, yo no estoy diciendo eso. Fíjate lo que te he dicho, Ricardo. Lo que he dicho es que todos los permisos tienen que otorgarse conforme a la ley, correctamente, y tiene que haber un balance entre el desarrollo y la protección al ambiente y a las especies, ¿verdad? La pregunta que yo me hago es ¿por qué en algunos casos específicos aparecen estos manifestantes y por qué la violencia de romper verjas, de amenazar con quitarle la vida, de destruir propiedad privada, destruir propiedad pública? ¿Por qué? O sea, esa es la forma de protestar. Entonces, si no prevalecen en el tribunal o no prevalecen en la agencia y se concede el permiso, pues entonces, ¿por qué no respetar eso? Si no se concede el permiso, pues a quien no se le concedió el permiso también tiene que respetar eso. Y es que aquí quieren irse a los extremos y en el caso de Rincón, quienes están excediéndose son los manifestantes. Punto. Y tengo que decirte, Ricardo, yo quiero reconocer a la policía de Puerto Rico porque... ¿Y el daño ambiental no es una violación ni es un exceso? El daño ambiental que están haciendo ahora mismo, los que están acampando, donde anidan los tinglares, ese queda impune. El daño ambiental que están haciendo las otras piscinas que están a metros de distancia allí. ¿Por qué no lo protestan? Porque hay una agenda política y económica de unos sectores que alguna gente paga para que estos personajes aparezcan. Por eso es que siempre los vemos en todos lados con el mismo discurso. Quieren crear una guerra de clases de ricos contra pobres, puertorriqueños contra puertorriqueños. Eso es lo que quieren crear alguna gente aquí. No, realmente esa es la excusa de lo de Rincón. Es la de hoy. Ya estaban tratando de hacer lo mismo con una centro comercial en Aguadilla. Tan pronto los titulares del edificio de Rincón dijeron, vamos a poner en pausa la construcción, ¿qué hicieron? Se movieron ¿a dónde? Se movieron, ahora vamos a protestar porque están construyendo en Aguadilla un centro comercial que afecta el Carso. Que si tiene méritos la alegación, pues que se verifique, pero es que hay un patrón constante, los mismos personajes protestando por todo sin proponer nada. Entonces, quieren proteger el tinglar acampando sobre el área donde están los tinglares. O sea, es una cosa inaceptable, Ricardo. Rivera Chats, usted fue presidente del Senado, 2 términos, mucho poder. No, el poder está en el pueblo. Por eso voy, sí. Mucho poder tuvo. ¿Cómo valora el desempeño de José Luis Dalmau como presidente del Senado? Pues mira, José Luis Dalmau es mi amigo personal. José Luis Dalmau es una buena persona, es un hombre honesto, una persona honesta y honrada. Pero su desempeño no me corresponde a mí evaluarlo. Le corresponde evaluarlo a los electores de Puerto Rico. Le corresponde evaluarlo a quienes deciden en procesos primaristas y eleccionarios quiénes van y quiénes ocupan los cargos públicos. Si fuéramos a los números,
Pues esta legislatura, a los números refiriéndome al desempeño, a la ejecución de lo que le toca hacer a la legislatura, pues esta legislatura ha sido la más improductiva en la historia. No porque lo diga yo, porque los datos así lo reflejan. Nosotros habíamos aprobado... Apenas llevan meses. A la primera sesión, midiendo igual, nosotros habíamos aprobado mucha legislación, prácticamente todos los nombramientos, y habíamos no tan solo aprobado legislación de administración, sino legislación de iniciativa legislativa. Por mucho, de hecho, no recuerdo si fue la primera o la segunda sesión del pasado cuatrienio, establecimos un récord de la mayor cantidad de proyectos aprobados. Además de legislación, hicimos cumbre, visitamos todos los pueblos de Puerto Rico, sesionábamos en diferentes puntos de la isla. Estuvimos trabajando con varios temas. Cuando el huracán María establecimos un centro de ayuda donde se atendieron 17,000 personas. Hablamos con la gente de FEMA, adiestraron nuestro personal y desde allí atendíamos la gente para las ayudas. Igual con los terremotos, igual con la pandemia. Estuvimos ayudando a los gobiernos municipales, estuvimos ayudando a los trabajadores, estuvimos defendiendo a los empleados públicos y privados cuando la Junta de Control Fiscal trató de quitarle el bono. La Junta de Control Fiscal y el entonces gobernador Ricardo Rosselló con la ley 80. Y nos enfrentamos y no aprobamos esa ley 80 que ellos querían imponer, que se quitara el bono y que se le quitara los derechos a los trabajadores, y particularmente la protección a los trabajadores que llevan mucho tiempo en la empresa privada. Lo enfrentamos. Así que nuestro récord está ahí, para quien lo quiera comparar con cualquier otra legislatura. Menciona improductiva en estos momentos la legislatura de José Luis Dalmau como presidente. Ricardo, perdóname, es que la legislatura no es... Eso pasaba también cuando yo era presidente. El Senado de Tomás Rivera Chá, el Senado de Waldo Batia, el Senado de de Juan Dalmau, el Senado de Kenneth, el Senado de Roberto Resacho. El Senado no es de una persona, el Senado es del pueblo de Puerto Rico. Y el Senado lo componen todos sus miembros, y los de los partidos emergentes y todas las delegaciones tenemos la responsabilidad de presentar legislación y trabajar. Lo que ocurre es que hay una cosa que se llama liderato. Y el liderato hace que el grupo sea productivo y que siga el líder. Y en eso yo le pido al pueblo de Puerto Rico que evalúe, no ahora, siempre. ¿Y este liderato distingue quizás a la opción del Partido Popular Democrático en una futura confrontamiento en las elecciones con el PNP frente al liderato, por ejemplo, de Jennifer González? ¿La misma valoración hace de improductividad? No entiendo lo de Jennifer González. ¿La misma valoración improductiva a ella? Jennifer, ¿O por qué llamarle quizás improductivo al Senado? Pues yo te voy a decir, nuestra comisionada residente ha logrado asignaciones de fondos sin precedentes en temas de salud, de educación, de reconstrucción, de la pandemia. Jennifer González ha logrado lo que ningún comisionado residente previo había logrado. Asignaciones de fondos sin precedentes para Puerto Rico. Hay un proyecto de $3 billones para Medicaid por los próximos 5 años. Jamás se había logrado. Cuando los huracanes, cuando los temblores, con la pandemia, la comisionada residente, tanto en mayoría como en minoría, porque Jennifer es republicana, siempre ha sido extremadamente productiva. Ha movido todos los temas, inclusive el tema del estatus. Yo creo que la abanderada de nuestro reclamo de admisión como Puerto Rico a la Unión es Jennifer González, y tenemos los 6 delegados, ¿verdad?, que fueron electos, y tenemos el mandato reiterado del pueblo puertorriqueño, pero la abanderada es Jennifer. Ella es la quien debe llevar la voz cantante allí en el Congreso, y ha logrado ser efectiva, no tan solo en un Congreso republicano, sino en un Congreso demócrata, teniendo enemigos de Puerto Rico como Nidia Velázquez, como Luis Gutiérrez y otros allí que tienen una agenda antipuertorriqueña. La abanderada, usted menciona, ella debe convertirse en la próxima candidata. ¿Candidata a qué? ¿A la gobernación por el PNP? Lo que ocurre es que, mira... ¿Sí o no, Tomás? Bueno, lo que pasa, Ricardo, lo que ocurre es que no hay candidaturas ahora. Lo que hay es el deber de trabajar por lo que nos eligieron hace 7 meses, 8 meses atrás. O sea, todos los oficiales electos no podemos estar pensando en ninguna candidatura futura. Tenemos que estar pensando en cumplirle a la gente que votó por nosotros. Eso es lo que está haciendo Pedro Pierluisi, eso es lo que está haciendo Jennifer González, eso es lo que están haciendo nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas y todos nuestros legisladores. Eso es lo que estoy haciendo yo. Usted menciona a los delegados al Congreso o los cabilderos. ¿Entiende usted que el mecanismo de elección fue el correcto o se descarriló el proceso? Bueno, es que el mecanismo de elección fue el voto directo del pueblo.
Tan sencillo como eso. Y el voto directo del pueblo es incuestionable. Como lo fue el sí. Como lo fue el sí y el triunfo del PNP en las elecciones. ¿Intenta colarse Ricardo Rosselló nuevamente dentro de las filas del PNP? Pero es que Ricardo Rosselló nunca ha dejado de ser PNP. Ricardo Rosselló siempre ha sido PNP. Pero volver a ocupar puestos directamente relacionados o Pues, regresar, entre comillas. Bueno, es que él no ha Puerto Rico. regresado. Él se fue de Puerto Rico y no ha vuelto. Él no vive en Puerto Rico. Pero un intento de regresar. Tiene perfecto derecho a hacerlo. Si quisiera hacerlo, tiene perfecto derecho a hacerlo. El mismo derecho que tendría, digamos, Luis Gutiérrez si se muda a Puerto Rico y cumple con todos los requisitos de la ley de la Constitución y quiera correr para algún puesto político. La democracia es así. Todo el que quiera aspirar tiene perfecto y legítimo derecho y va a tener que ser sometido al escrutinio público. Tan sencillo como eso, Ricardo. Tengo entendido que usted mencionó que iba a votar o votó en el proceso, pero no votaría por él. No, yo no Ricardo voté por Rosselló. Ricardo Rosselló, ni votaré por él nunca jamás. Ricardo Rosselló me decepcionó a mí. Me decepcionó con lo que ocurrió en el chat. A eso voy. Y renunció al partido y se fue del partido ¿Cómo usted logró zafarse de a la presencia. Yo no me zafé de nada, yo me quedé aquí. Yo asumí la presidencia del partido, mi partido no tenía una sede. Por primera vez en la historia del PNP, desde que don Luis Ferrer lo fundó, nuestro partido no tenía un comité central donde reunirnos. Y yo conseguí una sede y entregué el partido con todas las utilidades pagas hasta diciembre del año pasado. Y terminé la reunión del partido. Esos son los hechos. Alguna gente se molesta porque que yo lo diga, pero esa es la verdad. Monda y Lirionda. Quien se fue él. Nadie más. Y se fue por lo que él hizo, no por lo que nadie le hizo a él. Él hizo las expresiones que hizo contra los obesos, contra los homosexuales, contra líderes y compañeros de su partido, y decía que cogía hasta los de él. Eso lo dijo él, no lo dijo nadie más. Entonces aquí alguna gente se molesta. Ah, que tiene unos méritos, tiene unas cualidades. Por supuesto que las tiene, pero carga ese récord. Esa es la verdad. Como yo cargo el mío, como Pierluisi carga el de él, como Jennifer carga el de él, y como todas las personas que estamos en la política cargamos el nuestro. Ese chat es el deshonor del PNP. No, del PNP no, de Ricardo Rosselló. El PNP no tiene que ver con ese chat. Él es el que tiene que ver con eso. Él y los que estaban en ese chat. Casi todos funcionarios del PNP. Rivera Chats. Él y los que estaban allí, que en lugar de aconsejarlo y en lugar de protegerlo, lo adularon y lo llevaron ese camino que provocó que por primera vez en la historia un gobernador tuviera que renunciar y salir de la manera bochornosa que salió. Esa es la verdad. Pero elegirlo a él en el proceso como cabildero, eso es válido. Congresional no es una contradicción. No lo es válido. Es válido. Y él fue electo válidamente con el voto del pueblo. Si yo he tenido que reconocer que Acevedo Vilá ganó una gobernación, pues hay que reconocer todas las elecciones que se ganan, todas las votaciones que se ganan. Esa es la verdad. Así que aquí hay gente que no sabe crear un balance entre lo que son los hechos y lo que es trabajar en equipo. Hay veces que tú tienes que trabajar en equipo con personas que no tienes afinidad o que no te simpatizan. Pero hay que hacerlo porque la causa, la colectividad y el objetivo que se persigue está por encima de cualquier diferencia personal. Rivera Chats, ¿quién de los que están en estos momentos en el poder le debe a usted? A mí nadie. Nadie me debe y yo tampoco les debo. Todos le debemos al pueblo de Puerto Rico, a la gente que nos eligió. Todos le debemos a ellos. Pero a mí nadie me debe ni yo le debo. Pero eso sería quizás una expresión clásica, retórica. No es clásica. Yo le debo al pueblo. No, es pero que... ¿Quién? ¿Tras bastidores Ricardo, o frente? Ricardo, no. Yo no le debo a nadie y nadie me debe a mí. En la primaria hubo un proceso donde alguna gente, entre ellos Ricardo Rosselló, trataron de afectar mi elección. Llegó cuarto. Quinto. Y llegué y me quedé. Yo no salí corriendo, ni renuncié, ni cogí miedo. Enfrenté la lucha y los ataques. Y en la elección fui de los senadores del PNP que más votos sacó. ¿Intentó usted negociar un puesto en el Tribunal Supremo con la ex gobernadora Wanda Vázquez? No. Eso es falso. Eso es falso. Yo era candidato en campaña. Lo que yo no podía era ceder a los caprichos de una persona que pretendía
cosas con las que yo no estaba de acuerdo. ¿Quién? La Wanda Vázquez. Yo no podía ceder a esos caprichos. ¿Qué pretendía? ¿Qué capricho? Bueno, manejar los asuntos del gobierno de una manera distinta a la correcta. Por ejemplo, si ya ella no iba a estar en el gobierno en enero del 2021, pues no tenía ese compromiso desde mi punto de vista que correspondía tener. Y esa fue nuestra diferencia. Por eso pierde ella la primaria. Ese análisis yo no lo he hecho, porque el pueblo decide votar como decide votar. Y yo me he sometido 4 veces. Y aquí estoy. Y por cuarta elección consecutiva, por cuarta elección general, soy de los senadores del PNP que más votos saca. La distancia. En 2 de ellas llegué primero y en 2 de ellas llegué segundo. 3 cosas que quiero tocar con usted antes de terminar. La distancia da un espacio para hacer esa reflexión, para hacer esa, la madurez de todo lo que ha ocurrido políticamente. ¿Me preguntan a mí? Sí. ¿Le ha dado este tiempo de no ocupar o no estar tanto en el fragor político partidista diariamente para hacer esa reflexión y pensar qué otras cosas quedaron inconclusas? Tomás Rivera Chats. Ricardo, yo no estoy a la distancia, yo estoy aquí. Yo nunca me he ido. Yo nunca he abandonado las causas. El poder físico y poderoso de lo que fue usted como presidente del Senado. El poder lo da el pueblo. El liderato no te lo da ningún cargo. Ningún cargo te da liderato. Es tu ejecutoria. Y yo no voy a salir corriendo despavorido nunca jamás. Y yo no le tengo miedo a ningún adversario, ni interno ni externo. Y yo voy a defender mis causas, no importa lo que me cueste. No importa lo que me cueste. La valentía y el compromiso son virtudes. La cobardía y la hipocresía no lo son. 2 cosas. ¿Sabe usted qué es de la vida del exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill? Sí, está en su casa. Héctor O'Neill es una persona que yo aprecio mucho. ¿Habla con él? Hace algún tiempo que no hablo con él, pero es una persona, él y toda su familia. Son amigos míos y de mi familia de muchos años. ¿Verdad? Ella tiene una situación pues, triste y lamentable, pero es una persona que yo aprecio y valoro mucho la amistad de él y de todos sus familiares. Y ha sido así siempre, no tan solo yo, sino toda mi familia. ¿Usted fue fiscal? Sí. En Puerto Rico hay un caso de la ASPRO con respecto a la judicatura y precisamente el asesinato de lo que tiene que ver con Andrea Ruiz Costas por la entrega de las grabaciones. ¿Entiende usted que quizás la judicatura esté utilizando, ¿verdad?, la protección de la fenecida para proteger a las juezas que presuntamente incumplieron con su deber ministerial? No. Y te voy a explicar por qué, Ricardo. Si uno quiere singularizar un caso en específico, pues podría entonces hacer unos análisis muy individuales, ¿verdad? Muy especiales. Sin embargo, Ricardo, mira, la judicatura, la rama judicial, ha ido abriéndose más al acceso a la información. Hoy, la judicatura, hay más acceso a la información de la judicatura que la que había hace algunos años atrás. Entonces, yo estimo, ¿verdad?, que no se trata exclusivamente del caso de esta dama que falleció y que yo lamento mucho y que todos somos solidarios con su familia. Es la consecuencia y el precedente que se puede establecer si se revela esas grabaciones y otra persona quisiera revelar para una persona, digamos, que no esté muerta, que esté viva y que pueda entonces tener unas consecuencias posteriores funestas. Así que yo creo que la judicatura hay más acceso a la información de la judicatura, inclusive a las vistas. Ahora se televisan algunas. Antes eso era impensable, ¿verdad? Y que ciertamente uno quisiera hacerle la mayor justicia a esta dama, ¿verdad? Esta joven que falleció, que estaba, ¿verdad?, tenía una vida por delante claro, extraordinaria y por todo lo que yo he escuchado era una excelente joven, ¿verdad? Una buena persona. Pues es triste. Lo que ocurre es que hay unas medidas cautelares que tienen que mantenerse y entonces a veces esa insatisfacción cae dentro de lo que es un caso en particular sin a veces entender que se trata no de ese caso solamente, sino de todo lo que puede ocurrir después si se establece un precedente. Rivera Chats, muchas gracias por haber estado aquí. Como no, te agradezco a ti, Ricardo, a Luca Cuya, y hoy celebramos el natalicio de José Celo Babosa. Voy a estar con nuestro gobernador y con unos compañeros en una actividad hoy, y vamos a llevar unas ofrendas florales allá a donde están los restos de Celo Babosa y
A la gente de Rincón, a la gente que está allá, mi exhortación es al que proteste y reclame la defensa del ambiente, hágalo. Pero no ataque a puertorriqueños, no amenace con quitarle la vida a ningún puertorriqueño, con dañar propiedad pública o privada. No hay necesidad. No hagamos lo bueno enemigo de lo perfecto. Yo creo que ambos valores son importantes y ambos valores pueden llevarse a cabo sin reñir uno con el otro. Gracias Rivera Chats.